Perdón, continúo, tuve un pequeño problemita acá con la computadora, con la otra, con los cuadros, y se me chipoteó todo. Estábamos entonces en el concepto de certeza positiva y certeza negativa. Recuerden entonces que vamos a ver todos los estados de sospecha, los estados, perdón, de convicción que lo tenemos en el cuadrito 2. Vamos a comenzar por la certeza. ¿Qué es certeza? Estos son conceptos regulativos y referenciales, son conceptos que están en debate hoy, no lo tomen como algo prácticamente con consenso. Si hay algo en que no existe consenso es precisamente sobre la definición o noción de qué son los estados de convicción, qué es más allá de toda duda razonable, qué es la duda. En fin, está en pleno debate esto hoy en la doctrina. Pero seguramente el doctor Pérez Galimberti, que es el que le toca el tema de la valoración de la prueba, le va a entrar en detalle. Para nuestros fines de hoy, para los estados de convicción, así como una introducción, basta con decir, por ejemplo, que habrá certeza siempre que los elementos, podríamos decir, digamos, que hay certeza siempre que los elementos de cargo y de descargo, perdón, los elementos de cargo no se encuentren, es decir, se encuentren probados y no refutados por la defensa. ¿Mm? Eh, si esta certeza se refiere a la existencia del hecho o a la intervención de los imputados, se llama certeza positiva. En cambio, si esta certeza se refiere a la inexistencia del hecho o a la no intervención de los imputados, se llama certeza negativa. Con este perfil, entonces, podemos analizar los casos de certeza positiva como de certeza negativa, que los vamos a dejar para el final. El caso típico de certeza positiva, obviamente, es la sentencia condenatoria, ¿no? Como habíamos dicho. Es el caso típico, tiene que haber certeza positiva para condenar. Esto excluye cualquier otro estado. Cualquier otro estado de convicción distinto al de certeza positiva, esto es, en cuanto a la asistencia del hecho y en cuanto a la intervención del imputado, lleva a la absolución. Si existe certeza positiva o más allá de toda duda razonable respecto de la existencia del hecho o intervención del imputado, entonces condena. Bien, segundo caso, eso es certeza. Recuerden, el acto típico de la certeza positiva es la sentencia condenatoria. Y el acto típico de la certeza negativa es el sobreseimiento en la mayoría de los casos en el artículo 285, también la absolución, obviamente. Si tengo una certeza de que el hecho no existió, tengo en el sobreseimiento tengo una certeza de que el hecho no existió, o si existió, que no es delito penal, o que no está tipificado, o si no está tipificado, que está justificado, si no está justificado porque está exculpado. Si yo tengo certeza sobre cualquier elemento, vamos a ver también que en caso de duda puede aplicarse, cuando veamos el estado de convicción de duda. Estamos en la certeza negativa. En la mayoría de los casos el sobreseimiento se dicta y procede cuando existe certeza negativa, es decir, cuando por la cantidad y calidad de los elementos de descargo llevan entonces al tribunal a convencerse sobre que el hecho no existió o que el imputado no participó o que no es delito o hay alguna causa de justificación. Bien, pasemos a la probabilidad. La probabilidad también es positiva y negativa. ¿Qué significa probabilidad? Probabilidad es un grado de convicción un poco menor que la certeza. Es cuando ya existen tantos elementos de cargo como de descargo. Ahora bien, los elementos de cargo son, en la probabilidad positiva, los elementos de cargo son mayoría en cantidad y en calidad respecto de los elementos de descargo. Y podríamos decir que hay una probabilidad positiva cuando hay más de un 50% a favor de la existencia, cuando hay elementos de prueba o indicios con un porcentaje mayor al 50% que los de descargo, entonces tenemos probabilidad positiva, ¿no? Respecto de que existe un hecho
o que intervino el imputado. Por el contrario, habrá probabilidad negativa cuando los elementos de descargo son superiores en cantidad y calidad, lo que nos lleva entonces a una evaluación de la o merituación sobre la no existencia del hecho o la no intervención del imputado. Bueno, los casos típicos de probabilidad positiva son los casos son la acusación. No se puede, tiene que haber probabilidad para acusar. La ampliación de la acusación en el debate, el auto de apertura de juicio oral. Bien, el sobreseimiento en algunos casos, como vamos a ver, son actos típicos de probabilidad positiva. Perdón, de probabilidad negativa en los sobreseimientos. Bien, vamos a la duda. ¿Qué es la duda? Entonces, a ver, vamos a hacer un raconto hasta acá para ver bien después los casos concretos de ejemplificadores de cada uno de los estados de convicción. Entonces, vamos a tener una certeza positiva cuando la cantidad y calidad de los elementos de cargo no han sido refutados por la defensa o directamente han sido probados y no refutados, probados por el Ministerio Público Fiscal. En esos casos, entonces, hay una certeza o que se llama el estado de convicción más allá de toda duda razonable, así lo van a encontrar en los escritos actuales. Cuando existe esta certeza positiva, entonces este es el estado de convicción, único estado de convicción que destruye el estado de inocencia y por eso es el estado de convicción típico de la sentencia condenatoria. Cualquier otro estado de convicción que no sea certeza positiva lleva a la absolución del imputado. Esto es, si existe certeza negativa, si existe probabilidad positiva o negativa, si existe duda, absolución. Bien, por eso se dice caso típico, certeza positiva, es la sentencia condenatoria. La certeza negativa, por el contrario, es cuando es el caso contrario, es decir, cuando la cantidad y la calidad de los elementos de cargo han sido refutados. Han sido refutados, basta para refutarlo con la probabilidad, no es necesario ni siquiera certeza por parte de la defensa, como dice Ferraioli. Si bien para condenar a alguien es necesaria la certeza sobre las pruebas y sobre los hechos que enuncia el Ministerio Público Fiscal, basta con que con la defensa refute una sola de esas pruebas con un grado de probabilidad como para que quede refutada la acusación. Entonces, se puede haber certeza negativa cuando los elementos de cargo entonces llevan sin duda alguna a demostrar que el hecho no existió o que el imputado no intervino. Estos son los casos de certeza positiva y certeza negativa. Recuerden que los casos de certeza negativa, así como la sentencia condenatoria, el acto típico ejemplificador es la sentencia condenatoria, en los casos de certeza negativa, el acto típico ejemplificador son los casos, la inmensa mayoría de los casos del sobreseimiento del artículo 285. Ya vamos a volver sobre eso. Bien, pasemos entonces al otro, que era la probabilidad, que también lo habíamos explicado. La probabilidad es cuando existen elementos de cargo y de descargo. Ambos válidos si ustedes quieren, pero existe muchísimo más, la balanza se inclina a los elementos de cargo. A ver, la probabilidad positiva sugiere que existe, más que sugiere, es la constatación de que los elementos de cargo son mayoría en su calidad y cantidad que los de descargo, ¿no? Es el caso de la probabilidad positiva, los casos típicos son el presupuesto para dictar la prisión preventiva, el presupuesto para acusar, el presupuesto para ampliar la acusación, el presupuesto para el auto de apertura de juicio oral. En todos estos casos se exige, como lo vamos a ver después, se exige entonces probabilidad positiva. Bueno, el caso contrario se llama probabilidad negativa, obviamente, y la probabilidad negativa es cuando, en cambio, los elementos de descargo, casos típicos, el sobreseimiento en algunos casos, la desestimación de la denuncia y el archivo.
Esos son los casos típicos que puede haber probabilidad negativa. Es decir, cuando hay una denuncia al Ministerio Público Fiscal, si hay probabilidad negativa en cuanto a la existencia del hecho, o que el hecho no es delito, o que seguramente probabilidad negativa, no positiva, probablemente puede desestimar o archivar. Aunque algunos dicen que basta ya con la simple sospecha o posibilidad para dictar para decidirse por la investigación preparatoria, que es un tema que vamos a volver después porque está debatido. Bien, visto entonces la certeza positiva y negativa, la probabilidad positiva y negativa, vayamos a la duda. ¿Qué es la duda? Acá, digamos que los elementos de cargo y de descargo se parifican. Es como si fuera un empate, un equilibrio. El juez tiene una duda precisamente porque tanto los elementos de cargo como los elementos de descargo, la versión de los hechos del imputado, la versión de los hechos del fiscal, las evidencias que apoyan ambas hipótesis y contrahipótesis, las pruebas y contrapruebas del debate o de lo que tiene en el Ministerio Público Fiscal, lo llevan a un estado que se llama estado de duda. Este es el famoso indubio pro reo, que se aplica en toda instancia y grado del proceso, no solamente, como dice el 329 en la sentencia condenatoria, sino que se aplica, como dice el artículo 44 de nuestra Constitución provincial, es aplicable en todos los grados e instancias del proceso. Nuestro código expresamente establece en el artículo 28, me parece, expresamente establece el estado de duda, igual que está en el artículo 28 Código Procesal Penal. En caso de duda, se tratará siempre lo que sea más favorable al imputado en cualquier instancia y grado del proceso. Esta es la regulación de la Constitución del 44, que ustedes tienen que saber de memoria de nuestra Constitución provincial, que dice exactamente: en caso de duda debe decidirse por lo que sea más favorable al imputado. Caso de duda. ¿Qué es la duda? Eso es la duda. Ferraioli lo explica, dice cuando ni los hechos, digamos, ni la acusación ni la defensa ha sido refutada. Entonces el juez se encuentra con dos versiones razonables, o entonces debe elegir. Y hay un mandato constitucional de elección, no puede elegir libremente en este caso el juez. La Constitución le impone una regla de clausura: indubio pro reo, absolución, sin ninguna duda. Es la tercera regla epistemológica que trae Ferraioli. Yo aconsejo leer a Ferraioli en la construcción sobre los hechos, la reconstrucción. Cuando yo quiero decidirme por la verdad de los hechos, aplico 3 garantías básicas y epistemológicas, le llama Ferraioli, ¿no? La primera básica es que debe haber una pluralidad de pruebas que apoyen la hipótesis acusatoria. La segunda regla es que no debe ser refutada ninguna prueba del Ministerio Público Fiscal en forma probable por la defensa, porque ya ahí ya queda refutada la acusación. Y la tercera es cuando ambas se sostienen, la acusación como la defensa quedan están sostenidas, como explicaba, pero el juez tiene que elegir por alguno de los dos relatos. Entonces aquí entra a tallar el indubio pro reo, que es una norma de clausura, ¿no? Así se llama para terminar y debe ser absuelto, ¿no? Incluso vamos a ver que se puede aplicar a determinados casos de sobreseimiento cuando veamos los distintos casos. Eso en cuanto a la duda. Bueno, nos queda el último estado de la sospecha o posibilidad. ¿Qué es esto de la sospecha o posibilidad? Ustedes saben que desde el inicio del proceso, digamos, el conocimiento sobre los hechos es mucho menor que al término del proceso. Digamos que, como dice el maestro Ferraioli, al comienzo o al inicio del proceso, mayor es el poder que el saber. Y sobre todo si se refiere esto
a la policía o al Ministerio Público Fiscal. Vamos a ver que la sospecha o posibilidad es un grado menor de probabilidad. Es decir, es la posibilidad, digamos, anterior a lo que es probable. Generalmente se exige la posibilidad de que exista el hecho como la que no exista. Entonces tenemos también una sospecha por posibilidad positiva o negativa. Pero todavía no entremos todavía en esto. La posibilidad o sospecha es un grado menor de probabilidad, ¿no? Es decir, cuando tenemos los elementos de cargo y de descargo y hay un estado de convicción que me lleva a determinar, a darle más peso a los elementos de cargo respecto de la posibilidad de que exista el hecho de que exista la intervención del imputado. En la inmensa mayoría, ¿cuáles son los actos típicos? Bueno, la inmensa mayoría de los actos de la etapa preparatoria establecidos como presupuesto de las medidas del Ministerio Público Fiscal son sospechas o posibilidades. Es decir, después de la denuncia se hace una investigación preliminar o después de iniciado el oficio se hacen esas diligencias preliminares o averiguaciones preliminares. El fiscal puede hacer 5 cosas, de acuerdo al 269. Ustedes saben que todas estas 5 cosas que puede hacer el Ministerio Público Fiscal, o no todas, perdón, no todas las 5 cosas, sino cuando inicia la investigación preparatoria, que es el acto típico de la sospecha o posibilidad, también antes de la investigación preparatoria aplican estos estados de convicción. Ustedes saben que sí, los allanamientos, las requisas, las inspecciones oculares, las pericias antes de la investigación preparatoria se aplican estos estados de convicción, ¿no? Un estado de sospecha. Bien, vamos a cortar acá y en el próximo video entonces vamos a tratar someramente cada uno de los ejemplos de estos actos procesales.